Ayer vimos que existen tres posibles ecuaciones logarítmicas. Aquellas ecuaciones en las que el número que está abajo, el número pequeño, o sea, la base, sea la incógnita. En este caso, la x es la base del logaritmo. La segunda opción sería que la incógnita es el número o el argumento del logaritmo. Y la tercera opción es que la incógnita sea el exponente, o sea, el número que aparece después del signo igual. Esas son las tres posibles ecuaciones logarítmicas. La ideal sería que siempre se relacione el logaritmo con su expresión exponencial equivalente. Y si se puede de una vez, con su expresión en forma de raíz, su expresión radical, para que tengamos las tres. Por ejemplo, aquí está el logaritmo, la potencia y la raíz. Siempre alguno de esos nos va a llevar al resultado correcto. Otra cosa que dijimos es que tenemos que aprendernos de memoria las potencias de 2 y de 3, de preferencia. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya estábamos viendo incluso hasta las 5. Dice, incluso las 6. Por ejemplo, logaritmo base b de 1 es igual a... logaritmo base b de 1 es igual a... Sin importar qué valor tenga la b, cualquier logaritmo del número 1 siempre es igual a 0. Porque es como si te preguntaran, ¿cuál es el exponente que tengo que poner encima de la base b para que el resultado sea 1? Sin importar qué valor tenga b, por ejemplo, puede ser 8, 8, 8. Si tú le pones un exponente 0, el resultado es igual a 1. 8 a la 0 es igual a 1. X a la 0 es igual a 1. B a la 0 es igual a 1. O sea que la respuesta de este logaritmo sería 0, independientemente del valor que tenga la b. Muy bien. El ejemplo 7 dice, logaritmo natural de e es igual a x. Esto está muy sencillo porque el logaritmo natural de e es 1. Ya lo habíamos explicado. En este caso la x vale 1. ¿Qué pasa con el logaritmo natural de e a la cuarta? Pues si el logaritmo natural de e es un 1 y está el 1 elevado a la cuarta potencia, el 1 elevado a cualquier potencia es igual a 1. 1 a la x es igual a 1. Esa sería la regla de los exponentes. Por lo tanto, 1 a la cuarta también es igual a 1. Quiere decir que esta x del 8, del ejemplo 8, esta x tiene un valor 1. La x del ejemplo 9 dice logaritmo base pi de 1. El número pi es como cualquier otro número, por ejemplo, como el 3. Si dijera logaritmo base 3 de 1, es lo mismo que pasa con el ejemplo 6. Dijimos que el logaritmo de cualquier base del 1 siempre es igual a 0. Por lo tanto, el resultado del ejemplo 9 sería 0. Vamos a comprobarlo con Wolfram alfa. Dice el logaritmo base pi de 1. Vamos a poner así, logaritmo base pi de 1. Creo que no lo estoy escribiendo bien. A ver. Es que la notación cambia de una aplicación a otra. Por ejemplo, si yo pongo log base 2 de 8, sabemos que es igual a 3. Algunas aplicaciones lo interpretan así como logaritmo base 2 de 8. La respuesta es 3. Entonces, si es así la notación, entonces logaritmo base pi de 1, aquí está, mira, el resultado sería 0. Logaritmo base pi de 1 es igual a 0. Muy bien, entonces tenemos ya la respuesta de la 9. Ahora, el ejemplo 10 es un ejemplo muy difícil de entender a la primera, porque dice logaritmo de 10 a la 10. Vamos a revisar esto. Voy a acercar un poco. Dice logaritmo de 10 a la 10. Eso quiere decir que el argumento es esto que está aquí. Logaritmo de 10 a la 10. Ese es el argumento. Pero entonces, ¿cuál es la base? Por ejemplo, esta es la base, sería pi. Este de aquí es de base e, aunque no lo vemos, pero dice logaritmo natural. Este de aquí dice base 1/2. Pero cuando no aparece escrita la base, es porque la base es 10. Es como si dijera, ¿cuál es el logaritmo de base 10? Del logaritmo, otra vez aparece del logaritmo, le voy a poner su paréntesis, al argumento, del logaritmo de base 10 de 10 a la 10. Ahora el argumento de este lo voy a poner en azul, para que se entienda mejor. De 10 a la 10. Y lo vamos a interpretar de dentro hacia afuera. Es como si nos preguntaran,
¿Cuál es el exponente que tengo que colocar encima de esta base 10 para que se vea como este 10 de color azul? Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? La respuesta es un 10. ¿Estás de acuerdo? Entonces, solamente para lo que está en el paréntesis de color rojo, solamente para esto, la respuesta de todo esto sería un 10. O sea, esto es un 10. Pero como aquí dice, logaritmo base 10 de 10, vamos a borrar todo esto. Imagínate que dijera así, logaritmo base 10 de 10. Está muy sencillo. Es como, ¿qué le tengo que poner encima a este 10 pequeño para que se vea como el 10 grande? Nada, un 1, simplemente la respuesta sería un 1. O sea, es decir, 10 a la 1 y se ve como el otro 10, 10 a la 1. La respuesta de todo esto es 1. Muy bien, espero que se haya entendido, que no haya dudas con esto. Está muy fácil. No lo puedo comprobar con Wolfram, porque Wolfram log lo interpreta como logaritmo base E. O sea, si yo pongo, por ejemplo, log 2, me da como resultado lo que la calculadora común y corriente entiende como logaritmo base E o logaritmo natural de 2. Por ejemplo, en mi calculadora pongo logaritmo natural de 2, me da 0.6931. Quiere decir que lo interpretó como logaritmo natural. ¿De acuerdo? Dice, asumiendo que el logaritmo se refiere a un logaritmo natural. Y utilizamos la base 10 en lugar de eso. Y entonces nos da lo que en la calculadora normal tengo que poner la tecla log. Si yo pongo log 2, me sale 0.3010. ¿Correcto? Y así ya lo interpreto como logaritmo base 10 de 2. ¿Viste? Aquí donde dice input, logaritmo base 10 de 2. Entonces, si yo pongo logaritmo base 10 para comprobar si está bien el resultado, del logaritmo base 10 de 10 a la 10, lo tengo que poner con muchos paréntesis. Tendría que poner logaritmo base 10, otra vez del logaritmo, y otra vez otro paréntesis, de base 10, coma, y aquí pongo 10 a la 10. Si está bien escrito, entonces la respuesta sería 1. Aquí está, mira, el resultado es 1. Y si lo interpretó como logaritmo base 10, del logaritmo base 10 de 10 a la 10, con tu resultado 1. Excelente, vamos bien. Ahora vamos a ver el que sigue. Dice logaritmo base 1/2 de 8. Logaritmo base 1/2 de 8. ¿Qué tenemos que hacer para resolver este? Si es 1/2, ¿qué exponente le tengo que poner encima a 1/2 para que me dé 8? En principio tendríamos que ponerle un paréntesis. Y aquí encima es donde va el exponente, por fuera. ¿Qué exponente es el que hay que poner ahí para que nos dé 8? Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a equiparar los dos lados, izquierdo y derecho. Para eso, el 2 lo voy a subir. Si yo subo este 2 que estaba en el denominador, lo tengo que subir como 2 a la menos 1, ¿correcto? Porque aquí el 2 tiene un exponente 1, 1 positivo. Si lo subo, sube como 2 a la menos 1. Y esto será igual a 8. Estamos tratando de equiparar los lados izquierdo y derecho, de que se parezcan. ¿Cómo logro que el 8 se parezca al 2? Escribiéndolo como 2 a la 3. 2 elevado a la 3 es igual a 2 elevado a la menos 1, pero me falta elevarlo a la x, ¿no? Porque esto está elevado y hay un cuadrito afuera, ¿de acuerdo? Así, 2 a la menos 1 por x. Si esta es la x en la parte de afuera, así. Entonces, menos 1 por x sería menos x. Entonces sería 2 a la menos x es igual a 2 a la 3. ¿Estás de acuerdo? Al fin logré que las bases sean iguales. Si las bases son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales. O sea, es decir, los dos lados tienen una base 2. Entonces sus exponentes, menos x, se igualan y x menos x es igual a 3. Para que la x sea positiva, le cambio de signo a todos los términos y quedaría como x igual a menos 3. Y listo. Ya tengo el resultado, x igual a menos 3. Eso quiere decir que entonces 1/2 elevado a la menos 3 es igual a 8, por lo que estamos viendo, ¿no? 1/2 a la menos 3 tiene que ser igual a 8. O dicho de otra forma, el logaritmo base 1/2 de 8 es igual a menos 3. ¿Ok? Debería estar bien. Vamos a comprobarlo. Si logaritmo base 1/2
Perdón, si un medio a la menos 3 es igual a 8, ¿cómo puedo comprobar esto? Fíjate muy bien. Siempre que tengas una potencia en la que la base es una fracción y tiene exponente negativo, lo primero que tú tienes que hacer para resolverlo es lograr que el exponente se vuelva positivo. ¿Cómo lo hacemos? Invirtiendo la fracción. El 2 para arriba y el 1 para abajo. El 2 sube, el 1 baja. Así. Y entonces el exponente menos 3 que está por fuera cambia a 3 positivo. Así es como se resuelven este tipo de problemas. El 1 que está abajo ya no se necesita porque es un entero, ¿no? Es 2 a la 3. Y debes de estar de acuerdo conmigo que 2 a la 3 nos da 8. Y 8 es igual a 8. Y ahí está. Queda congruente, queda comprobado. O sea que queda lo mismo del lado izquierdo y derecho. Muy bien. Entonces la respuesta de esto sería menos 3. De todas maneras vamos a comprobarlo aquí con Wolfram. Tenemos logaritmo base un medio de 8. Entonces dijimos que la notación sería log, paréntesis, un medio, coma, 8. Lo interpreta la aplicación como que un medio es la base y 8 es el número. Logaritmo base un medio de 8 es igual a menos 3. Aquí está el resultado. Bien. Bien, excelente. Vamos a ver la siguiente. El inciso número 12 dice, logaritmo base 2 de 1 sobre 16. Se parece mucho al ejemplo anterior, pero esta vez la fracción es el número, o sea, el argumento del logaritmo, mientras que la base es un número entero. Es decir, si lo ponemos en forma exponencial, esto es igual a x, ¿no? Entonces, 2 elevado a la x es igual a un 16avo. No se parecen para nada del lado izquierdo y derecho, pero puedo lograr que se parezcan. ¿Cómo? El 16 lo expresamos como 2. 2 a la cuarta, ¿cierto? Entonces quedaría 1 sobre 2 elevado a la cuarta. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y luego lo subimos para que quede al mismo nivel que el otro 2. Si subimos este 2 a la cuarta, sube como 2 a la menos 4. Nos queda entonces 2 a la menos 4. Y finalmente tenemos que las bases son iguales. Si las bases son iguales, sus exponentes tienen que ser equivalentes. Entonces, x equivale a menos 4. Ya, está resuelto. X vale menos 4. Entonces vamos a ver, lo podemos comprobar de dos formas. Desarrollando la potencia o con un Wolfram alfa. Si 2 a la menos 4 es igual a un 16avo, entonces quiere decir que estaría bien. ¿Qué hacemos con el 2 a la menos 4? Lo bajamos como 1 sobre 2 a la 4. Lo bajamos al denominador. Queda como 1 sobre 2 a la 4 positivo. Y como 2 a la 4 es 16, queda como 1 sobre 16. Y quedan exactamente igual el lado izquierdo y derecho. Quedan congruentes. Está comprobado. Bien. Vamos a comprobarlo aquí con Wolf. Ponemos logaritmo base 2, coma, un 16avo. Y nos da como resultado menos 4. Correcto. El logaritmo base 2 de un 16avo es igual a menos 4. Bien. Vamos a ver el ejemplo 13. Dice, ¿cuál es el logaritmo base 5 de la raíz de 5? Logaritmo base 5 de la raíz de 5 es igual a x. ¿Cómo se resuelve esto? Tendríamos que poner 5 a la x es igual a raíz de 5. ¿Qué hacemos para equipararlos? Para que se parezcan. El lado derecho lo expresamos como 5 a la 1 medio. Y si 5 a la x es igual a 5 a la 1 medio, quiere decir que la x vale 1 medio. Los exponentes se igualan y queda listo, queda resuelto. X vale 1 medio. Está muy fácil. De todas maneras, lo vamos a comprobar con Wolfram directamente. Vamos a poner logaritmo base 5 de la raíz de 5. Aquí se pone como es el QRT 5. Logaritmo base 5 de la raíz de 5. Esto es igual a 1 medio. Correcto. Muy bien. Vamos a ver el ejemplo 14. El ejemplo 14 está muy sencillo. De hecho, esta es una de las reglas de los logaritmos que vimos. Es la regla decía, cuando la base del logaritmo se eleva al logaritmo mismo, logaritmo base b de cualquier otro número, por ejemplo de 8,
Entonces la respuesta es que se anula esto con la base y queda solamente el 8, el argumento. Entonces aquí directamente esto sería igual a 4. Está muy sencillo. Otra forma de decirlo es, si yo elevo, o resolverlo desde adentro, o sea, es decir, ¿cuál es el exponente al que tengo que poner el 6 a la x, para que me dé 4? ¿Cuál es el exponente que tengo que poner encima del 6 para que me dé 4? Pues quién sabe, es un número desconocido, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo elevo el 6 a ese cierto número? ¿Qué es lo que obtengo? Pues la respuesta sería 4. Sea el número que sea este x, sin importar qué valor tenga, la respuesta sería 4. Está un poco más raro de explicar así, ¿no? Más de entender. Pero es muy sencillo, simplemente se elimina esto con esto y nos queda 4. Si yo quisiera buscar el logaritmo base 6 de 4, voy a obtener un valor decimal. Un poco raro, ¿eh? Vamos a verlo. Logaritmo base 6 de 4. No es necesario. Logaritmo base 6 de 4. ¿Cuál es el número, el exponente al que tengo que elevar el 6 para que me dé 4? De hecho, me lo da Wolfram, me lo da como log de 4 sobre log de 6. ¿Lo quieres exacto o en decimales, perdón? 0.73705, o sea, un número, una fracción decimal infinita, no periódica. No es necesario, o sea, ni siquiera es necesario poner el valor decimal. Es muy simple. No me están preguntando el logaritmo base 6 de 4. Me están diciendo, si yo elevo el 6 a ese número desconocido, incógnito, la respuesta sería 4. Ya. Aquí vemos algo más o menos parecido, pero ahí surge un problema, que no es la misma base y el mismo exponente. Aquí dice 10 elevado a la 3 multiplicado por logaritmo de 2. ¿Qué hacemos en este ejemplo 5? Ejemplo 15. Está más difícil que el ejemplo 14. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Empezamos desde la parte de arriba, desde el exponente. Dice 3 log 2. Yo lo primero que haría sería quitar este 3 y ponerlo encima del 2. Así. Y eso me queda como logaritmo base 10. Ojo, porque no dice la base. Y si no dice la base es porque es logaritmo base 10. De 2 a la 3. ¿Cuál es el exponente que tengo que poner encima del 10 para que se vea como el 2 a la 3? O sea, como el 8. Quién sabe, es un número muy raro, con decimales. No nos interesa. Pero sí nos interesa esto, que ahí dice 10 elevado al logaritmo base 10 de 8. Y ya se parece mucho al ejemplo 14. ¿Qué pasó en el ejemplo 14? Si la base del logaritmo se eleva al logaritmo mismo, entonces se elimina la base con el logaritmo y me queda el argumento, o número, en este caso el 4, en este caso el 8, y listo. Y así de sencillo. Vamos a comprobar tanto el 14 como el 15 con Wolfram. En el 14 creo que ya lo había comprobado, ¿verdad? Sí, logaritmo base 6 de 4. Ok, vamos a comprobar el 15. Dice 10 elevado a la 3. Vamos a ponerlo así como 10 elevado a la 3 multiplicado por logaritmo base 10 de 2. Logaritmo base 10 de 2. Ok, la respuesta tiene que ser 8. Aquí está, mira, el resultado es 8. 10 a la 3 logaritmo base 10 de 2 es igual a 8. ¿Está bien? Un poquito enredado, pero espero que se entienda. Sección B dice, encuentra el valor de n, p o x que se desconoce. O sea, es lo mismo en cada una de las siguientes expresiones. En el inciso 1 dice, ¿cuál es el logaritmo base b de 4? No, perdón, el logaritmo base b de 4 es igual a 1. Y lo que nos piden es que encontremos el valor de b. ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Tengo que ponerlo en forma exponencial. En forma exponencial sería b elevado a la 1 es igual a 4. Si 4 lo elevamos a la 1, si los exponentes son iguales, las bases tienen que ser iguales. ¿Me explico? Fíjate, si los dos tienen un exponente 1 y son potencias y se están igualando, es porque las bases son iguales. Quiere decir que la b vale 4. El logaritmo base 4 de 4 es igual a 1. Y estamos de acuerdo, ¿no? Logaritmo base 4 de 4 es igual a 1. Es como, ¿qué exponente tengo que poner encima del 4 para que se vea como este otro 4? La respuesta sería un 1.
las bases son iguales, entonces quiere decir que las bases valen lo mismo. La base vale 4. Para que Wolfram lo entienda, vamos a ponerlo como x. Es decir, vamos a poner logaritmo base x de 4. Logaritmo base x de 4 es igual a 1. Para que lo entienda como ecuación. X es igual a 4. Ahí está la respuesta. X igual a 4. Muy bien. Vamos a ver el ejemplo 2. En el ejemplo 2, la base otra vez es la incógnita. Bien. Vamos a resolverlo. Fíjate muy bien. Lo pongo en forma exponencial. Pondríamos como b elevado a la menos 2 tiene que ser igual a un cuarto. Si b a la menos 2 es igual a un cuarto, la base la bajamos, bueno, la b la bajamos, ponemos como 1 sobre b a la 2 positivo, para que tenga adquiera la forma de fracción. 1 sobre b a la 2 positivo. El 4 lo expresamos como 2 a la 2, para que se parezca. Si aquí arriba hay un 1 y aquí también, aquí hay un exponente 2 y aquí también, entonces las bases tienen que ser iguales, ¿cierto? La b y el 2 son equivalentes, o sea que b es igual a 2. Para que las dos fracciones se vean exactamente igual, la b tiene que ser un 2. Y listo, ya tengo el resultado. b vale 2. Vamos a comprobarlo. Entonces en Wolfram vamos a poner logaritmo base x de un cuarto es igual a menos 2. Y nos tiene que dar el resultado 2. Aquí está, mira, x igual a 2. Excelente. Vamos a ver, el ejemplo 3. En este caso, el argumento es la incógnita, o sea, la n. Nos piden que encontremos el valor de la n. Ese sería la incógnita. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? De todas maneras, tendríamos que utilizar la forma exponencial. O sea, tenemos que poner como 2 quintos elevado a la potencia n, perdón, a la potencia 4, es igual a n. En este caso se puede desarrollar fácilmente. 2 a la cuarta nos daría 16. 16. Y 5 a la cuarta nos daría 5 por 5 por 5 por 5. Sería 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por 5, 625. 625. Perfecto. 16 sobre 625. Ese es el valor de la n. Listo. Vamos a comprobarlo. Esta vez vamos a ponerlo así como logaritmo base 2 quintos de x igual a 4. Y nos tiene que dar, ¿qué dijimos? Ya se me olvidó. A ver. Nos tiene que dar 16 sobre 625. Aquí está, mira. X vale 16 sobre 625. Perfecto. No es tan difícil trabajar con logaritmos. Nada más se requiere un poquito de práctica. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí dice, logaritmo base 2 quintos de 25 cuartos es igual a x. En este caso, la incógnita es el exponente. Es decir, ¿cuál es el exponente al que tengo que elevar la base? 2 quintos. ¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar esto? Para que me dé como resultado 25 cuartos. Fíjate en este ejemplo. A ver, pensemos un momento. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cómo lo vamos a resolver? Piénsalo por un minuto. ¿Sí? Un minutito. Excelente. Vamos a ver. Mira, tenemos que estar familiarizados con las potencias del 2 y del 5. Yo sé que 2 por 2 son 4 y 5 por 5 son 25, ¿cierto? Entonces yo veo que la otra fracción como que está al revés, como que está invertida. Por lo tanto, el exponente que debe de estar aquí tiene que ser un número negativo. ¿Por qué no empezar con aplicárselo a esta? Es decir, le ponemos un exponente menos 1. Y al ponerle un menos 1, logramos que se invierta por completo. Es decir, que el 4 suba y el 25 baje. Así, se queda con su exponente menos 1. Ahora el 4 lo expreso como 2 a la 2, ¿cierto? 2 a la 2. Y el 25 también lo expreso como 5 a la 2. Y como se multiplica el de adentro por el de afuera, entonces quedaría 2 a la menos 2 sobre 5 a la menos 2. Pero como son iguales sus exponentes, se pueden fusionar en una sola fracción con un exponente por fuera del paréntesis. Es decir, que quedaría como 2 sobre 5 a la menos 2. Y si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Es decir, que x vale menos 2. Listo. X vale menos 2. Vamos a comprobarlo. Aquí sería logaritmo de base 2 quintos de 25 cuartos. Es igual a x. En este caso la x queda aquí.
Y nos queda como resultado solución x igual a menos 2. Listo. Ok, está más sencillo de lo que parece. Muy bien. Entonces, te recomiendo que trates de resolver de tarea la 6, la 7 y la 8. La 5, 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8. El ejemplo 5 dice, el logaritmo base 13 de 1 es igual a x. Entonces, ¿cómo se resuelve este? Está muy sencillo porque si lo ponemos en forma exponencial, sería 13 elevado a la potencia x tiene que ser igual a 1. Pero la única manera que nos dé 1 es que la x sea un 0, ¿cierto? Solo si la x es un 0, sería igual a 1. Entonces sería 13 a la 0 es igual a 1. Aquí no afecta el valor de la base, igual la base podría ser 14. 14 a la 0 es igual a 1. Muy bien. Entonces aquí la x vale 0. Está muy fácil. La 6 dice el logaritmo base 2 de n es igual a 8. También está muy sencillo, porque tendríamos que ponerlo como 2 elevado a la 8 es igual a n. Solo hay que desarrollar la potencia, 2 a la 8, es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256. O sea que n vale 256. Voy a comprobarlo con la calculadora. Sería 2 elevado a la 8, 256, correcto. Entonces, esta es la respuesta. La n vale 256. La que sigue, la 7. Logaritmo base un medio de un octavo. Entonces tendríamos que poner un medio elevado a la potencia x es igual a un octavo. Para que se parezcan más, el 8 lo pongo como 2 a la 3. Así. El 1 lo pongo a la 3. Para que eso me permita ponerlo como un solo paréntesis elevado a la potencia 3, con el 3 por fuera. Así. 1 a la 3 es lo mismo que 1. Pero ahora ya se parecen mucho más, ¿no? Entonces, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Eso quiere decir que la x es igual a 3. Y listo. Así es como se resuelve el ejemplo 7. Y el ejemplo 8 dice el logaritmo base 625 de 5. Entonces quiere decir que 625 elevado a la x es igual a 5. Sin embargo, 625 también es 5 a la cuarta, ¿no? Porque es 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625. Y esto elevado a la x nos tiene que dar igual a 5, ¿cierto? Pero si multiplico el exponente de adentro por el de afuera, nos va a quedar como 5 elevado a la 4x es igual a 5, pero elevado a la 1. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales, por lo tanto 4x es igual a 1. Y de ahí despejamos la x y nos queda que x es igual a un cuarto. Y listo, ya tengo el resultado de esto. X vale un cuarto. Está así de sencillo. Muy bien, ya no voy a hacer las comprobaciones porque están demasiado fáciles. Y les estaba explicando que estos de aquí tampoco los vamos a resolver porque no tiene caso, no vienen en el examen, seguramente ni siquiera del Poli ni de la UAM, que son los más difíciles. Y seguramente no vamos a tener que resolver. Muy bien. Entonces vamos a continuar con geometría.